que esta es una instancia de suma importancia para nosotros, en virtud del protagonismo que nosotros como médicos veterinarios tenemos que tener con respecto a los cambios que están sucediendo en el país. Y discusiones como esta, cuando el debate sobre la sintiencia animal y lo que estuvo pasando se enfría, para nosotros es estrictamente necesario retomar esas ideas y seguir informándonos y debatiendo y discutiendo como nosotros para seguir enriqueciendo nuestras ideas y perspectivas respecto a lo que queremos hacer nuestro desempeño laboral de aquí al futuro. Así que, bueno, vamos a tener este conversatorio. No es una charla en estricto rigor, ¿cierto? Tenemos a la doctora Jessica Gimpel, que es médico veterinario, colega nuestro, PhD en Conducta y Bienestar Animal de la Universidad de Oxford y es miembro del Comité Nacional de Bioética de Chile. Está también el académico Francisco Marambio, los saludamos, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, doctor en Filosofía de la Universidad Católica y miembro del CAAUC. Y la abogada Ariadna Berois, abogada de la Universidad de Chile, de la Fundación Derecho y Defensa Animal, miembro del Comité también Nacional de Bioética de Chile. Les agradezco mucho y también, Beatriz, podrías también decir unas palabras respecto a esta hermosa y contundente actividad. Sí, aquí estamos frente de la cámara, pero se puede progresar. Sí. ¿Por acá? Acá aparece. Aquí ya, ahí te ves. Ahí te ves sí. bien. Bueno, bienvenidas a todos y a todas a esta actividad. Es como un honor para nosotros, como directiva nacional, tener este ramillete de expertos acá en el tema. Y ya hemos conversado mucho, pero nunca está de más seguir conversando sobre este tema, sobre la sintiencia y sobre todo cómo va avanzando la Constitución en este borrador de Constitución en estos temas. Yo sé que han habido dudas, nosotros como directiva hemos hecho algunas declaraciones y no todos quedan completamente felices, y yo creo que es el momento como para que todas esas dudas que se han presentado se comenten acá, se conversen, se disipen, o puede que de todas maneras siempre nos van a quedar dudas, y eso es lo enriquecedor, mantener la conversación. Así que, bueno, bienvenidas y gracias, Francisco, gracias, Jessica, gracias, Ariadna, por estar acá, y gracias a todas las personas que acá nos acompañan. Es un tema que nos motiva y nos une, y personalmente me encanta y creo que debemos seguir trabajando para que temas como la sintiencia animal se sigan fortaleciendo en todos los médicos veterinarios, la comprensión y la valoración. Eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias, Beatriz. Reitero algunos agradecimientos que ya se han dado, en principio a CONAVET por el interés, por abrir estas materias a la discusión. Por supuesto, un gran saludo a ustedes que están presentes y a quienes nos están viendo ahora por Zoom. También saludo a Ariadna y a Jessica que se motivaron. Ustedes recordarán que esto comenzó como un conversatorio que hicimos en el Instituto de Filosofía a raíz de toda esta discusión constitucional, constituyente, y que ahora nosotros queremos básicamente replicar y tratar de profundizar en algunos aspectos que a ustedes también les pueden parecer interesantes. Yo como profesor de filosofía siempre me siento muy motivado por estas iniciativas porque creo que estas son cuestiones interdisciplinarias. La vida es muy compleja para entenderla desde una sola dimensión, y problemas como estos, o asuntos como estos, o actividades en las cuales se involucran muchas personas, tienen que ser abordadas de manera interdisciplinar. Así que me pone muy contento estar hoy día acá, representando desde el rincón la filosofía, pero también tenemos acá derecho, tenemos el bienestar animal, ustedes, por supuesto, cada uno aporta también desde sus propias dimensiones. Así que ese es como un agradecimiento general y muy positivo, por lo menos de mi parte. ¿Sí? Disculpa, que me hacen la observación, si pueden hablar un poco más fuerte. Perfecto. Es lo único. Voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Preguntas? Sí, yo entiendo que las preguntas se van a pasar por el chat
Ya. Sí, sí, claro, esa es la idea, que se pasen por el chat, que se escriban y después las vamos a leer todas juntas una vez que terminemos o que cerremos el diálogo. Perfecto. Bueno, nosotros hemos planteado esto al modo de un conversatorio. Es decir, algunas preguntas como de orientación, pero básicamente lo que importa es lo que cada uno puede aportar desde lo que conoce en relación a esto. Tal como lo dijo Beatriz recién, esto se da en el contexto de esta discusión constitucional y específicamente de los 2 artículos que se han aprobado, bueno, 3, ahora me acabo de enterar que hay un tercer artículo que también se aprobó en el Pleno y que va a pasar al borrador. Se encuentran en el capítulo 5 del texto, y especialmente me refiero al artículo 23 y al 23 bis, pero ahora aquí me acaba de mencionar el 28, que podemos comentar después con algún detalle. El 23 señala que los animales son sujetos de protección, de especial protección, ¿verdad? Señala que el Estado debe protegerlos y reconocer que son seres sintientes con derecho a una vida libre de maltrato. Junto con eso, debe promover una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales. Pareciera ser una cuestión novedosa, pero también ya tenemos algunos antecedentes. Ustedes saben bien, la Ley de Protección Animal, que de alguna manera recoge algunos de estos aspectos. Pero podemos partir por ahí. El 23 bis agrega biodiversidad, preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones, junto con asegurar condiciones para supervivencia y no extinción. Son 2 artículos que de alguna manera se complementan, y entonces podemos abrir un poco la conversación en torno a esto. La pregunta que nos puede orientar en esta primera parte es básicamente qué implican estos artículos, ¿cierto? Para esta discusión, ¿qué podemos decir? Y luego vamos a ver qué no implican, que sería la segunda parte de este conversatorio. Así que te cedo la palabra, Ariadna. ¿Qué significa que en el artículo 23 se habla de los animales como sujetos de especial protección? ¿Cómo ves tú un poco ese fenómeno? Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar acá en el Colmevet. Estoy viendo caras que, antes de responder la pregunta de Francisco, caras que yo ya conocía de manera online y ya había un trabajo conjunto de antes, pero es muy grato verlos a todos acá presencialmente. Al fin no sé, es algo distinto. Así que muchas gracias por la invitación. Siempre con Jessica, con Francisco, con Beatriz también. Así que muchas gracias. No sé si se escucha bien ese tono de voz. ¿Se ¿No escucha? ¿Hay alguna observación con respecto a eso? ¿Pueden colocar en el chat? Perfecto, no Noris. Ya, Ya, respiramos muchas más gracias. perfil entonces. Creo que esta es una pregunta que tiene varias aristas. La verdad es que yo obviamente tengo una postura que es la postura desde la perspectiva del animalismo, por supuesto. Sin embargo, si entramos a hacer un análisis más acabado de qué puede implicar, yo creo que hay 2 grandes posiciones, o al menos nos podemos enfrentar a 2 grandes maneras de cómo eventualmente en el futuro el legislador y quienes interpreten esta norma podrían visualizar. Entonces yo creo que en ese sentido podría esta categoría de sujetos de especial protección entenderse como ya se ha hecho en algunos países como Alemania, como Francia, ¿cierto? Como Suiza, donde los animales tienen una suerte de categoría intermedia, ¿cierto? Donde no son cosas, pero tampoco son sujetos de derecho, no son personas, y es como, bueno, ok, ¿qué son? Y esos códigos civiles dicen, dejan lugar a dudas porque dicen los animales no son cosas, y una ley especial va a establecer como la forma en la cual se van a regular frente a la ley del derecho, básicamente eso. Entonces, ¿estamos acá frente a eso? Yo creo que no, pero aún así podríamos evaluar la posibilidad de que el legislador eventualmente diga, acá lo que se quiso decir o lo que se quiso hacer es que los animales en Chile tengan un estatus intermedio, considerando que hoy son cosas que pasen a tener ya no la calidad de bienes muebles, sino que un estatus intermedio que no sabemos exactamente cómo se podría llamar. Y hay una segunda opción, que también se podría ver esa alternativa, cuestión que yo considero difícil, aunque me gustaría estar en esa posición, me gustaría que pasara así, que los animales fuesen sujetos de derecho. Entonces, ahí yo creo que la interpretación es posible, pero es difícil primero porque si uno va viendo los artículos nuevos, los que se han ido aprobando en la Constitución, en la nueva Constitución, vemos que para las personas, ¿cierto? Para los individuos humanos, ya se está ocupando nociones que son distintas de los sujetos de especial protección.
Entonces pareciera ser que si yo tengo conceptos distintos, a los animales en realidad no les estoy reconociendo esta primera categoría que sí les estoy dando a los humanos. Entonces, ¿me gustaría que los animales fuesen considerados sujetos de derecho bajo este respecto? Sí. ¿Qué indicio habría que se habla del derecho a una vida libre de maltrato? Pero ahí me enfrento también a ese problema que mencionaba antes, pero además al hecho de que el mundo, o sea, el derecho en Chile en general, considera la noción de persona y de sujeto de derecho como básicamente sinónimos. Cuestión que hay una parte de la doctrina, de hecho se lo mencionamos en el conversatorio de la anterior, pero hay una parte de la doctrina que dice que no, que en realidad no son lo mismo y que podría haber, de hecho Juan Pablo Mañalich tiene esta posición, sobre el hecho de que hay individuos que a lo mejor no tienen la categoría de persona, pero podrían ser titulares de derechos. ¿Ya? Entonces, ¿podrían estar los animales acá? Podría ser, pero esa no es la posición predominante en Chile. Entonces, también ahí nos enfrentamos a un problema de interpretación jurídica y de cómo la doctrina lo entiende. Entonces, yo sé que hay colegas animalistas míos que se van por esa postura. A mí me gusta harto, creo que quizás hay una manera viable de irse por ahí, pero es difícil. Entonces yo creo que muy seguramente nos vamos a ir por el primer paso, que es que los animales tengan una categoría intermedia, en que igualmente se sigan guiando por el régimen de los bienes para ciertos actos jurídicos. Ahora, perdón, antes de pasar a Jessica, esta igualación entre persona y sujeto de derecho, es decir, es una interpretación que se podría hacer, no estaría del todo contenida en esta definición del texto constituyente, constitucional, y tendría que ser motivo de posterior discusión, finalmente. Claro. Si quisiéramos llegar a eso, o sea, no se sigue directamente de cómo está redactado el texto. Claro, porque hoy día la persona, o sea, bajo el régimen jurídico actual, la persona está, su definición está en el Código Civil. Entonces, persona, todo individuo perteneciente a la especie humana, ¿cierto? Entonces, ya necesariamente la noción de persona se asocia a la pertenencia a la especie humana. Cuestión distinta a cómo se inició originalmente la noción de persona. Estoy hablando de derecho romano. Derecho romano, en que no todos los individuos humanos tenían la categoría de persona por no tener ciertas particularidades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se fue ampliando eso? Hoy día a la persona natural, que es el individuo perteneciente a la especie humana, pero además a la persona jurídica, que es una ficción que se armó en relación a ciertas entidades colectivas que pueden ser titulares de derechos en el mundo jurídico. Sociedades, el mismo Colmevet, por ejemplo. Entonces, yo creo que la Constitución actual no hace, creo, ahí tendría que ver un poco más los artículos aprobados, pero yo creo que no está haciendo esa diferenciación. Yo creo que continúa con la misma tradición que se tiene hoy día en el mundo actual. Entonces, por ese lado, si eso se mantiene así, es difícil encontrar una interpretación que considere la noción de sujetos de derecho. Jessica, ¿te parece que veamos el texto? Bueno, primero está el asunto de los sujetos de especial protección, que ahora Ariadna lo acaba de aclarar un poco, pero está la denominación de seres sintientes, ¿cierto? La discusión acerca de la sintiencia es una discusión enorme, yo sé, y te gusta mucho a ti también, pero es distinta a seres sensibles, aparentemente, que era la definición que aparece ahora en el Código Civil, ¿verdad? ¿Mm? No, me equivoqué. No, pero en el fondo me gustaría desarrollar ese punto. ¿Qué implica, dado que estamos en esa pregunta, qué implica que sean seres sintientes? Y eso podría tener también algunas repercusiones, ¿verdad? Sí, y antes de contestar, también aquí ya llevamos harto rato, igual quiero agradecer porque es cierto que este conversatorio ya lo hicimos para una audiencia abierta para quien quisiera inscribirse, y quiero agradecer a Ariadna y a Francisco que tuvieron el ánimo, la energía de volver a hacerlo en el colegio, y además valentía, porque es distinto darlo a una audiencia general que en el colegio médico veterinario, en que no están, quizás no se sienten en su casa. Yo sí me siento en mi casa, y claro, sé más o menos algunas aprensiones que tienen los colegas, y la idea de hacer esto es justamente abordarlas, discutirlas acá, y nosotros no tenemos la verdad sobre estos, tenemos opiniones desde nuestra expertise,
pero también participamos en organizaciones como con Ariadna, que pueden tener algo de injerencia después en lo que va a pasar, como es el Comité Nacional de Bioética. Entonces, primero que nada, agradecerles por esta valentía. Dijeron, ya vamos, démosle, hacerlo presencial. Pensamos que íbamos a tener mucho más gente presencial, así que también les agradezco a los colegas que vinieron a pesar del frío, y también, por supuesto, a los que están conectados online. Y yendo... Me equivoqué, era la ley de televisión. Sí. Yendo a lo que preguntaba Francisco, claro, hay dos cosas. Uno, que la nueva Constitución se reconocerían como seres sintientes, que para mí eso es lo más importante, para mí eso es razón suficiente para salir a marchar para que esta Constitución se apruebe. Perdón, estoy haciendo activismo, pero es un gran cambio para lo que, para cómo son considerados los animales. Desde ser considerados cosas en nuestro Código Civil, y como decía Francisco, en la ley 20.380 se habla de seres sensibles. Y sí, hay distintas escuelas, hay personas que dicen que son lo mismo, porque en el fondo lo que hicimos al decir sintiencia es que adaptamos una palabra del inglés que no existía en castellano, como muchas otras, a las que no le encontramos una traducción igual, porque son conceptos que han ido evolucionando, no están de tanto tiempo con nosotros. Entonces yo hago la diferencia. Sensible para mí es que puede sentir algo. Y poder sentir algo, un caracol, si uno le hace algo, se retrae y lo siente. Pero según la experiencia, según la evidencia científica que hay, ese caracol no tiene conciencia, donde sabemos, todavía no tiene ningún grado de conciencia de esto que experimentó. En cambio, en los animales en los que se describe y se acepta la sintiencia, que es en los vertebrados hacia arriba, y se están de a poco incorporando algunos invertebrados, como los cefalópodos, los pulpos, y progresivamente al ir encontrando más evidencia, va habiendo consenso científico en que sí, esta otra categoría deberíamos agregarla, pero para no meternos en temas que son anexos, para centrarme en la pregunta, el ser sintiente es un ser, un animal, que tiene una experiencia con algún grado de conciencia respecto a lo que está sintiendo. Entonces nosotros siempre pensamos en el dolor, ¿cierto? Que no es lo único que puede experimentar, pero además de sentir el dolor, puede recordar, porque tiene capacidades cognitivas para recordar, podría, de acuerdo a la especie, recordar dónde se produjo este dolor, poder predecir que en condiciones similares podría volver a sentir ese dolor, y puede a la vez entonces experimentar miedo. Y entonces la sintiencia tiene que ver con las emociones, también tiene un montón de otras características que no las vamos a discutir hoy día, pero en el fondo es eso. John Webster dice que es uno de los veterinarios colegas, de las personas que estudia bienestar animal y que ha escrito muchos libros, dice un ser sintiente es un ser al que le importan sus emociones, le importa lo que siente. Y porque en todo esto hay un sentido evolutivo, o sea, no es porque sí, se da porque permite finalmente la supervivencia de los animales. Entonces, que nosotros en nuestra Constitución lleguemos a reconocer esa cualidad de los animales, para mí es un paso gigantesco. O sea, para mí, que esta es mi especialidad en bienestar animal, es como el primer paso que dio el hombre en la luna. Para mí es esa la categoría, perdón si soy tan, si le pongo tanto, sí. Pero claro, o sea, para los que estudiamos bienestar animal, y aquí está la Betty, y está Ronald y otros colegas que han incursionado en este tema, el que se reconozca ya de manera legal que los animales tienen experiencias conscientes, que tienen emociones, que es algo que está reconocido en otras partes del mundo hace muchos años. Para nosotros es un paso gigantesco. Y no significa, bueno, vamos a hablar más adelante de lo que no significa, pero creo que hay que dejar las caricaturas de pensar, y sobre todo nosotros que somos médicos veterinarios, que en el fondo si no se hiciera nada de aquí para adelante con los animales, porque son sujetos de derecho, nos quedaríamos todos cesantes. No es así, porque en muchos otros países se ha reconocido esta sintiencia, lo que implica que tenemos que hacer las cosas reconociendo eso. Como muchas otras cualidades que se han reconocido, por ejemplo, en las personas o en ciertas
en cierto tipo de personas en que los hemos empezado a considerar distintos y hemos adecuado nuestro quehacer con esas personas. Yo creo que con los animales, sin considerarlos personas humanas, vamos a tener que adecuar la forma en que los tratamos, la forma en que hacemos producción animal, en que hacemos investigación con animales, en que hacemos deporte con animales, en cómo los tratamos como mascotas, como animales de compañía, que no significa dejarlos simplemente ya, no los tocamos más porque tienen derechos y entonces no hay que tocarlos nunca más. No es eso. Es el reconocimiento que se les debe porque, y los médicos veterinarios deberíamos saberlo más que quizás muchas otras personas, de las cualidades que tienen, de que pueden realmente percibir y sentir y expresarnos. Quizás lo reconocemos más en nuestras mascotas, en nuestros animales de compañía, pero hay muchos otros animales que nos expresan que tienen dolor, nos expresan que nos tienen miedo, nos expresan cercanía, que se quieren acercar a nosotros porque hemos entablado una relación que no es aversiva para ellos. Entonces, que la Constitución lo reconozca y que entonces fomente que más adelante hayan leyes que reconozcan esto y que los tratemos de acuerdo a eso, creo que es un gran paso. Bueno, antes de dar mi postura frente al tema, quería recoger algo que tú acabas de decir. En realidad la pregunta para ambas, que dice relación con esto de, volvemos al punto de la sintiencia, y de reconocernos como seres sintientes. Entendería yo, y Ariadna me puede aclarar eso, que tampoco es tan novedoso. Ya existen antecedentes en otras legislaciones, y más o menos, ¿por dónde va? ¿Y qué se puede esperar de esa ¿En la legislación a nivel comparado? Claro, decimos... Sí, o sea, a ver, la sentencia tiene un reconocimiento en otros países que se ha dado tanto a nivel constitucional, podríamos decirlo, tanto como a nivel de norma común. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a nivel constitucional... A nivel constitucional, si bien en otros países no encontramos la sentencia expresamente establecida, por ejemplo, en el caso de Alemania, o sea, se protegerá los fundamentos naturales de la vida y los animales, sí o sí, la interpretación constitucional que se ha dado es utilizando ese concepto. Y ahí la Unión Europea también tiene, de hecho diría yo que la gran precursora del reconocimiento de la sintiencia a nivel jurídico, y que eso funcionó, o sea, eso sirvió para que países pertenecientes a la Unión Europea necesariamente lo tuviesen que incorporar en sus propias legislaciones. Entonces, en ese sentido, no es nuevo, pero sí, para nosotros, aun cuando en nuestra legislación, por ejemplo, lo que mencionaba Jessica, en la ley 2380, exista un cierto reconocimiento a nivel de norma común, eso no se transmitía a nivel constitucional. De hecho, si uno revisa la jurisprudencia hacia atrás del TC, puede ver que en los pocos casos que se han tratado sobre temáticas relacionadas a animales, no existe una ponderación respecto a los intereses de los animales humanos. Lo único que se hizo ahora hace poco fue el caso de los coches Victoria, que el TC falló para seguir apoyando a la Municipalidad de Viña del Mar. Hizo una breve referencia a la ley 20.380, a la ley de defensa responsable, algo mencionó, pero ese caso no es tan emblemático como nos gustaría pensar, porque la problemática principal o el conflicto de derechos principal que se estaba resolviendo no tenía nada que ver con eso. Era básicamente una cuestión asociada a facultades de la municipalidad. ¿Puede la municipalidad prohibir una actividad económica a través de una determinada norma, a través de una ordenanza? ¿Puede o no puede hacerlo? Entonces, la problemática principal era esa. Por lo tanto, incidentalmente el TC dijo, además voy a ocupar esta otra referencia, pero en ningún caso se entiende que los animales son una suerte como delimitantes de los derechos fundamentales. Entonces, creo que reconocer la sentencia a nivel constitucional obviamente marca un hito absolutamente distinto. Sí. Yo creo que tratando lo que dijo Jessica hace un rato es súper cierto. O sea, uno dice, chuta, veo este artículo y parece razón suficiente como para ir a marchar y defender el artículo, etc. Pero si uno mira las constituciones son tan relevantes
por esto, por dos cosas, porque son programas a ser desarrollados a lo largo del tiempo, un programa político y un programa jurídico. Un programa político porque vamos a establecer cuáles son las prioridades de la sociedad, o sea, cuáles son nuestros objetivos a largo plazo, pero además como un programa jurídico porque voy a cambiar la legislación a nivel de legislación común. Entonces, es relevante por eso, es un tremendo cambio. Yo voy a aprovechar de pasar el dato. Que están tirando datos también. La revista Pauta, que es una revista electrónica, hace un fact-check. Esto como que ellos revisan un poco los antecedentes y lo han estado haciendo con los distintos artículos de la Constitución. Y en este caso me tocó a mí, me llamaron, también llamaron a una persona de tu fundación. Ya él me cantó. Exacto. Profesor de hecho de la facultad. Como para corroborar algunos datos. Y lo que a mí me tocó básicamente opinar sobre este punto tiene que ver con lo que mencionan ambas, especialmente Jessica. Como un poco, si uno mira las cosas desde el punto de vista de fundamento filosófico, tenemos por un lado una mirada mucho más abolicionista en torno a los derechos de los animales y al respeto irrestricto por eso, pero también hay una mirada más bien bienestarista. Yo tengo la sensación de que este texto, así como está redactado, se orienta más hacia ese lado, como al lado más, no directamente, porque claramente falta todavía hacer la bajada hacia la legislación más puntual, pero sí hay un espíritu que de alguna manera quiere representar un cierto bienestar. El reconocer la sintiencia yo creo que implica de alguna manera el preocuparse por el bienestar. O sea, de hecho el texto también habla de esto de vida libre de maltrato, que ya también es un fenómeno que está de alguna manera contemplado en la legislación, pero creo que hay una orientación de tipo bienestarista que podría rescatarse quizá de esta lectura. Insisto, no es algo directo y no creo que se siga directamente, pero sí me parece que es un poco el espíritu que llevó a la elaboración de esta normativa y de este texto. Lo cual abre una discusión súper grande también respecto a qué vamos a entender por bienestarismo y qué sentido. Pero por lo menos hay un primer paso que también se podría acompañar con el segundo punto que aparecía mencionado en el artículo, el 23, que dice relación con la educación y el deber que tendría el Estado de educar sobre esta materia, sensibilizar, por supuesto, respecto a nuestra relación con los animales. Pero eso lo podemos dejar para la tercera parte de este conversatorio. No sé si les parece que pasemos a la segunda, para abordar un tema que me parece a mí complejo, y como lo decía Jessica, no sé ya quién habló y qué dijo qué cosas, que dice relación con algunos mitos que se han ido tejiendo sobre estas discusiones. Y por lo tanto nosotros lo pusimos como ¿qué no implica? ¿Qué no implica la aprobación de estos artículos? ¿Qué no implica tenerlos en la Constitución? Porque uno directamente podría pensar, bueno, si estamos hablando de estas cosas, entonces ya no podemos comer más carne, no vamos a poder producir más, no se va a poder controlar a la especie invasora, se siguen una serie de cosas que quizás no son, ¿verdad? Y que conviene mirarlas con un poco más de detenimiento. Ahora cambiamos el orden. Te ofrezco a ti la palabra, Jessica. ¿Qué crees tú que no implica la aprobación de estos textos? Un poco lo anunciaba antes, y esto no es espontáneo, está preparado, porque nos juntamos antes de ver, bueno, qué es lo que nos interesa destacar. Y claro, viene de lo que hemos escuchado, o sea, y lo que hemos leído, y por eso es que yo invité a mis amigos y colegas a esta altura a que lo hiciéramos acá, en el seno del Colegio Médico Veterinario, porque también los médicos veterinarios estaban muy asustados algunos de que esto es abolicionismo, como dice Francisco, y de que entonces no se puede comer más carne, no se puede, y no se caricaturiza mucho. Yo creo que también hay una cierta manipulación de personas, de corrientes en Chile que no quieren que se apruebe, entonces cualquier cosa la toman para llevarla a un extremo y entonces tener más adherentes a rechazar la nueva Constitución. Y también entonces esto se ha utilizado y se habla de esto, creo que incluso comentamos en estos días en un grupo de WhatsApp de que hubo una columna de Carlos Peña, que es un eximio columnista, que habla de todas estas nuevas así como deformaciones que se están dando, y dentro de estas cosas la tiró así como dentro de muchas cosas, la sintiencia animal, así como que ya el caos total en el mundo. Y no, es reconocer una cualidad que tienen los animales, que no es una cualidad, es algo, es toda una nueva mirada,
pero no significa no tener más una aproximación a los animales y un uso. A mí me gusta no decir las cosas con eufemismo. Nosotros usamos a los animales de compañía, que los queremos, que son nuestra familia, para muchos de nosotros, igual los usamos porque es un animal que vivía hace miles de años en la naturaleza, en su ambiente natural, y lo sacamos de su ambiente natural. A veces fue porque quiso salir y anduvo al lado de nosotros como los perros, pero igual, nosotros, y lo trajimos a nuestras casas y le ponemos, no me incluye, le ponen ropa. Entonces, también lo usamos de cierta forma, un uso más cariñoso, pero de alguna forma lo hacemos. Y a los animales que producen carne o a los que utilizamos para investigación, que es mayoritariamente para beneficio nuestro, entonces no significa dejar de usarlo, significa el cómo los usamos. No significa dejar de comer carne, y si alguien quiere dejar de comer carne, bienvenido sea. Creo que habíamos mucho que estamos bajando el consumo de carne porque también por salud y por lo que le estamos haciendo a nuestro planeta con comer tanto, pero no significa que porque está esto en la Constitución se va a abolir y que en 3 años más ya Chile todo, nadie come carne. No es eso. Primero que nada hay que mirar lo que ha pasado en Europa, que como decía Ariadna, fue precursora en reconocer la sintiencia de los animales en el Tratado de Formación, creo que fue de la Unión Europea, el de Ámsterdam. Y en Europa comen carne todavía, y de hecho importan carne desde Chile. ¿Qué es lo que ha significado para nosotros en Chile? Que avanzó la ley de protección animal gracias a eso, porque estaba muchos años en el Congreso discutiéndose, y cuando se hizo el Tratado de Colaboración con la Unión Europea, fue cuando rápidamente hubo que promulgar esta ley, porque los europeos decían, ok, nosotros podemos, dentro de esta colaboración, comprar algunos productos desde Chile, pero que cumplan los mínimos estándares que cumplimos nosotros, que además nos cuestan plata. Entonces, por eso, fue una de las grandes razones por las que por fin se aprobó la ley 20.380. ¿Y qué implicó? Que hay que hacer mejores regulaciones. Ahora que estamos entre médicos veterinarios, la mayoría, podemos conversar de estas cosas. En los mataderos en Chile, donde se hace la faena de los animales, que por ley desde, no sé desde cuándo, pero desde mucho tiempo, claro, que el aturdimiento, y que tenía que ser efectivo el aturdimiento, y cuando empezó a hacerse estos trabajos de auditoría de los bioterios, de los mataderos, para ver cómo estaba funcionando esto, porque la Comunidad Europea lo pedía, y mucho de eso lo hizo la doctora Carmen Gallo en la Universidad Austral, se vio que el porcentaje de efectividad en algunos era atroz. Yo me acuerdo de las primeras charlas de ella, 70% de efectividad, y eso no está bien. Ya teníamos la ley que decía que tenía que ser un aturdimiento efectivo, pero tuvimos que tener estas auditorías desde Europa para cambiar la forma de hacer las cosas, y ahora el porcentaje de aturdimiento es mucho mayor y los animales realmente están, no sé cuánto era la cifra, pero me acuerdo que en la última charla auditora era sobre el 95. Entonces, eso es hacer las cosas mejor, cosas que ya sabíamos que había que hacerlas así, pero ahora tenemos esta ley que nos obliga por la ley 20.380 y los decretos que vinieron de ahí, y esto mismo se va a ir implementando en otras materias, gracias a que ahora ya no es solo la ley de protección animal, sino que viene desde la Constitución. Y otra cosa es que, escuchando también a algunos constituyentes que tratan de bajarle la temperatura a este debate medio también caricaturesco de están aprobando cosas que son insólitas, la mayoría de las cosas, cuando pasan la segunda vez, vienen mucho más moderadas y se contemplan las distintas visiones, cosa de hacer un articulado que sea más razonable y que contemple las distintas posturas, y eso ha pasado en estos artículos también. Y además las constituciones se demoran por lo menos 10 años en ser implementadas relativamente en régimen, y eso nos puede contar más Ariadna. Entonces no es que el próximo año, si es que se aprueba, vaya a cambiar todo de un viaje. Para empezar, la prioridad legislativa de seguro que no va a estar en esto. O sea, nosotros estamos felices de que se esté reconociendo la sintiencia y de que esto vaya a cambiar, pero no es de un día para otro. Y probablemente van a pasar varios años, y como médicos veterinarios estamos llamados a capacitarnos en esto, a que quienes no tuvimos cursos de bienestar animal
ni de conducta animal, ni de nada de estos temas en la universidad. Ahora hay muchos recursos para capacitarnos, y vemos aquí varios que podemos capacitar también. Tratar de comprender qué es la sintiencia animal, qué es el bienestar animal. No es hacerle cariñito al animal porque sí. Yo me acuerdo cuando recién empecé a estudiar bienestar animal, ay, ponerle musiquita a las vacas, usted hace eso, mijita. Con el tiempo se ha probado que la música para las vacas aparentemente sí es buena. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que le hace a las personas que están alrededor de las vacas también, pero no es eso, es hacer las cosas de buena forma para tratar a seres que finalmente estamos teniendo una utilidad de ellos, y ser responsables con lo que ellos sienten también. Lo mínimo es que si vamos a comer carnes animales esté inconsciente cuando se haga el sacrificio, pero hay muchas otras cosas. Y eso es lo que implica esta nueva constitución, no es el abolir todo, no es eso. Tú tocaste un tema súper importante, y antes de pasar a Ariadna, quiero simplemente señalarlo, ¿no? Que es el tema del reconocimiento. En filosofía hablamos mucho de reconocimiento, porque básicamente es una de las cuestiones fundamentales para los seres humanos. O sea, el hecho de que yo me sienta reconocido por otro, valorado por otro, es uno de los aspectos fundamentales de la formación de mi identidad. Y pareciera ser que reconocer a los animales también es un paso necesario para nosotros, porque eso implica, de alguna manera, responsabilidad. O sea, a la medida en que yo reconozco a otro, reconozco también que tengo responsabilidades con ese otro. Y tú das en el clavo cuando dices, bueno, reconocernos constitucionalmente ya es un paso súper importante en esta lucha, como diría Axel Honneth, por el reconocimiento. Así que me quedo con esa cuestión también. Bueno, vuelvo a mi punto. Ariadna mencionaba, perdón, te quería preguntar a ti, Ariadna, dado que estamos en esto de qué no implica, ¿qué va a pasar con los derechos de los animales? Es una cuestión que a mí me surge, o a muchos le ha surgido. ¿Vamos a establecer derechos para los animales a rajatabla? ¿Cómo ves tú un poco eso? ¿Tendremos algunos instrumentos después legales para poder hacernos cargo? Voy a hacer dos preguntas juntas, porque si no, me voy a olvidar después. No sé, pues, pensando en esto de las plagas que comentábamos antes, ¿dejarán de existir instrumentos para poder hacernos cargo de problemas como las especies invasoras? Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer dos comentarios que me quedaron y los quería decir, y lo que mencionaba Jessica hace un rato es que mi profesión aparentemente pasa mucho que hay abogados que les encanta la matemática. Entonces, Carlos Bella y ahora hace poco Hernán Corral, que es un profesor de Derecho Civil, que están hablando de unas cosas que, bueno, entonces uno dice, bueno, pero esta persona, ¿por qué habla de cosas que no tiene idea? No sabe que el derecho animal es una rama del derecho, que tiene un desarrollo académico, que es una disciplina nueva, que tiene todo un fundamento filosófico detrás, y es como, y sí, una pluma en una línea. Entonces, igual es un poco, es indignante. Y lo otro, relacionar un poco con lo que mencionaste tú, Francisco, que los animales, creo yo, los animales no humanos, pasan a ser parte del pacto social. Y yo creo que esa es una idea súper fuerte, porque entonces hoy día los animales son objetos, son cosas, y ahí nace esta cierta campaña, por ejemplo, de mis colegas de vegetarianos hoy, de no son muebles, ¿verdad? Pero es súper fuerte cómo vamos a empezar a reconocer al animal no humano como un otro parte igual que nosotros, bueno, no sé, el derecho tendrá que decirlo, pero no siempre el derecho es el que tiene la última palabra. Entonces, y a veces a los abogados les cuesta entender eso. Respecto a lo que preguntabas, yo creo que voy a responder primero la segunda pregunta. El tema de las plagas, yo creo que como temáticas así, porque hoy día en el derecho, en la legislación actual, existen herramientas para poder actuar frente a ese tipo de situaciones. Entonces, existen cierta la ley de caza, hay otra normativa más pequeña, ¿verdad? Pero la nueva constitución no necesariamente va a derogar ese tipo de herramientas. Simplemente, a lo mejor lo que podría pasar en un futuro, y lo que comentamos con Jessica en algún momento, es que el tipo de políticas que se van a implementar van a tener que, a lo mejor en un primer minuto, tener en consideración, aplicar políticas que no necesariamente impliquen el sacrificio de intereses animales. Entonces, obviamente, si no existen métodos métodos no disponibles con esa categoría, obviamente se va a tener que aplicar otra cosa, pero yo creo que el funcionamiento jurídico de ese tipo de cosas no va a cambiar en lo inmediato.
y no va a implicar un cambio brusco en, ok, derechamente no voy a traer herramientas para controlar plagas. Eso no va a pasar. Entonces, hay que tomar la experiencia comparada. La experiencia comparada dice, con muchas redacciones distintas en las constituciones, que la utilización de los animales se sigue haciendo, ¿ya? Ahora, frente a eso, yo como animalista digo, ¿me gusta eso? Obviamente no me gusta, pero también soy realista. Entonces, miro afuera y digo, ok, la producción de carne no ha parado, pero los estándares bajo los cuales hago producción de carne son distintos. Seguramente voy a tener que aplicar algún tipo de impuesto, quizás, no sé. O sea, se tiene que ir desarrollando de una manera diferente. ¿Qué herramientas tengo yo? Pasando la primera pregunta, perdón, lo disperso, pero pasando la primera pregunta también, ¿qué herramientas tengo yo hoy día para poder ejercer los derechos de los animales? El artículo 23 hoy día señala que los animales tienen el derecho a una vida libre de maltrato. Y es un tema que las organizaciones animalistas estamos averiguando qué es lo que va a pasar en la comisión respectiva sobre una acción referente a eso. Te puedo preguntar una cosa, un paréntesis nomás. Este es un tema que bueno, autores como Kim Lickard, al cual me gusta mucho citar siempre, lo expresan muy bien. Uno dice, tenemos las herramientas legales, jurídicas, pero también tiene que haber algún representante que haga valer eso, ¿verdad? O alguien que básicamente lleve esto y diga, bueno, aquí tenemos un problema, que obviamente no lo pueden hacer los propios animales. Entonces no pueden ellos ir al tribunal y decir, bueno, aquí tengo un problema, quiero que me lo resuelvan. ¿Cómo ves tú que se podría orientar eso de acuerdo a esto mismo que acabas de mencionar? Ya, eso es una pregunta súper buena, porque de hecho hace poco en la fundación, la semana pasada nos pasó con un caso en que ya estoy hablando de aplicación del 291 bis, o sea, denuncia por querella por maltrato animal. La querella por maltrato animal, antiguamente, hace unos años, se entendía que quien no fuese dueño de un animal no tenía básicamente legitimidad activa para poder interponer una querella en representación de un animal. Con legitimidad activa me refiero a quien está legitimado para poder interponer una acción. Entonces, la semana pasada nos pasó con un caso de un perro comunitario o un animal abandonado, no recuerdo exactamente, pero una jueza nos falló, nos tiró una demanda, una querella hacia abajo porque supuestamente nosotros no tenemos legitimidad activa para poder denunciar en favor de ese animal, perdón, querellar en contra de, o sea, en favor de ese animal, porque no somos dueñas del animal. Y pensábamos, pero la jurisprudencia en los últimos años ha desarrollado esto de una manera súper clara. O sea, si tuviéramos, o sea, si los tribunales tuviesen predominantemente la interpretación que ella tenía, ningún animal que no tuviese dueño podría ser titular de no ser maltratado. Entonces, ya con esto, yo creo que eso cambia. Si son sujetos, si tienen derecho a una vida libre de maltrato, ya lo estamos haciendo titular de algo. Y esa titularidad necesariamente condiciona a que la legitimidad activa puede estar en el mismo sujeto, que en este caso obviamente no va a ser así, porque los animales no se pueden representar a sí mismos, etc., sino que en un otro. Y eso va a ser el mismo caso que sucede con los incapaces absolutos, ¿cierto? Con los incapaces relativos, donde alguien actúa en representación de ellos. Entonces, ahí nos solucionaría en un problema súper grande con el hecho de que tenemos que estar peleando con tribunales para que no den la legitimidad activa. Ojalá exista una acción de protección similar. Estamos tratando de luchar por eso. Para ir algo similar como el caso de la comunidad de Santa. Mi conclusión de lo que acabo de escuchar de ustedes es que, claro, no va a haber un cambio tan radical directamente, ni tampoco se van a acabar cosas que pensamos que podrían mantenerse o no. Y esto va a ser motivo también de una nueva deliberación, seguramente en torno a muchas de estas cuestiones. Así como el rodeo tampoco va a desaparecer de la noche a la mañana en el momento de aprobar esto, como fue un comentario que apareció ahí en la discusión pública. Vamos a la pregunta final, ¿les parece? Para ir, porque también estoy mirando en la hora. ¿Puedo hacer un pequeño comentario Sí. antes? Es que, volviendo como un poco a esta diferenciación entre bienestarismo y abolicionismo, muchas veces, yo creo que, sobre todo ahora trabajando en el CBA, me he preguntado como, ¿es realmente útil hacer la diferenciación en la práctica entre bienestarismo y abolicionismo? Me pregunto porque cuando trabajamos con los animales, y yo creo que me he dado cuenta muchas veces como en el trabajo interdisciplinario, yo creo que animalistas y veterinarios sí como que antes estaban como muy separados. Entonces yo creo que hoy día nos damos cuenta que en realidad no son mundos tan distintos. O sea, son mundos que son conciliables en ciertas cosas.
Y obviamente el cambio social, la evolución social va hacia un cierto camino y la aprobación o no aprobación de la nueva constitución no va a hacer que esa evolución pare. Entonces, sí o sí se van a generar cambios para los animales, ya sea con constitución o sin constitución. Entonces, yo creo que ahora, ¿es útil hacer la diferenciación con el evolucionismo? Yo creo que quizás no tanto, porque sabemos que hoy día eso no va a pasar, porque la intencionalidad de la Constitución, o sea, de cómo se trabajó esa norma de consenso, yo creo que no fue eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar también para ir, no sé, armando herramientas para que los estándares de hoy día puedan cambiar. Aunque yo eventualmente en el futuro, obviamente, esto lo digo en broma, pero la dictadura vegana no va a dejar. Ustedes van a pensar que esto estaba preparado, pero no estaba preparado esta parte, porque Ariadna, sin querer, dio el paso a la última parte. Y en el fondo, la última pregunta era: ¿qué podemos esperar de esto? Tú ya das una pista, o sea, uno puede esperar que se vaya generando una nueva cultura, ¿verdad? Que de alguna manera es integradora de estas dimensiones que al principio parecen como dicotómicas. O soy abolicionista o soy bienestarista. En realidad, claro, uno diría no, porque en realidad las cosas están como en el medio, generalmente. A menos que uno derechamente vaya y destruya un laboratorio y libere a todas las ratas, como pasó hace un tiempo. Claro, ahí ya estamos representando un abolicionismo extremo que muy raras veces se da en la realidad. Entonces tienes razón tú. Lo que podríamos esperar es efectivamente un cambio en nuestra forma de hacer instituciones y espacios donde estas materias se hacen carne y se hacen presentes. Pero me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que implica a futuro? Como una especie de, una pregunta que nos gusta mucho en filosofía, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál sería el futuro predecible o esperable de algunas de estas discusiones? Jessica, voy a partir. Bueno, es un poco de lo que hemos estado hablando. Me gustó mucho como tú lo dijiste, que los incorporamos al pacto social, a los animales. Y creo que lo que está haciendo esta nueva redacción, la redacción de la nueva Constitución, es plasmar las cosas que ya están sucediendo en la sociedad. Porque hay gran parte de la sociedad que tiene preocupación por los animales ahora, algo que antes no pasaba. Yo decía antes, me decían, ay, la musiquita para las vacas. Y yo era como un poco tema de risa. Ahora yo me he fijado que prácticamente todos los días hay una noticia sobre animales, muchas veces sobre maltrato, sobre algo que se grabó en todos los programas de noticias de las 9 de la noche. Porque yo creo que ya los tienen hasta en la pauta. Yo me lo imagino así, no lo sé, pero es tanto lo que sale casi todos los días, yo diría que por lo menos 3 veces a la semana, y uno se da cuenta cuando está conectado con el colegio, porque salen los temas, y salen testimonios de aquí, pero también de otras inquietudes que presenta la misma comunidad. No es porque el colegio esté yendo ahí a tocar la puerta, déjenos dar esta noticia, es porque los periodistas están interesados, porque es un tema para la sociedad. Es una sección casi tan permanente como la del deporte, diría que estamos. Entonces, la Constitución lo que está haciendo, esta nueva, es plasmando esta nueva inquietud que hay, y eso refleja un avance de la sociedad finalmente, de que estamos siendo más inclusivos, y ya no solo con personas que son distintas a nosotros, con diversidades, con personas extranjeras, sino que también con otros seres. Entonces, ¿qué podemos esperar al futuro? Es que se vaya haciendo esto más extensivo, porque claro, no es toda la sociedad. Y sabemos que para muchos todavía es, ay, si hacen esto, entonces mañana se acaba el rodeo y quedan miles de familias cesantes. No, no es eso. Pero sí es un avanzar hacia un progreso que se está dando en gran parte del mundo, quizás no en todas las partes, pero sí en muchos países que han avanzado en esto, y en que las personas en general se preocupan del trato hacia los animales, y se va avanzando con legislación de manera paulatina. Entonces, volviendo al tema del control de plagas, de nuevo, en Europa existe hace mucho tiempo este reconocimiento de la sintiencia, o hay países que tienen legislación especial en torno al bienestar animal, y no se ha acabado el control de plagas. No es que no se pueda deshacer de una plaga de ratas, pero el cómo se hace es lo importante. Entonces, en Inglaterra están prohibidas ahora, por ejemplo, las trampas que ahora son vendidas acá en Chile como la trampa ecológica, porque no significa poner veneno, pero desde el punto de vista de bienestar animal es horrible, porque el animal se queda pegado y se muere pegado en una tira, y eso lo venden como la trampa ecológica.
Eso no debería existir. Pero eso ya está prohibido en los países que reconocen a los animales en una categoría especial y que tienen consideración con ellos. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Yo creo que tenemos que ir esperando estos cambios paulatinos y pensando en cómo somos nosotros, que somos todos médicos veterinarios, tenemos que prepararnos para ese cambio. Tal como nos preparamos, yo me acuerdo por mucho tiempo, la ley de carne efectivamente, y otras leyes que se promulgaron más o menos, no recuerdo cuáles son, pero muchas cosas que se están promulgando cuando nosotros estábamos estudiando, cuando mira la baby, en esos tiempos que se iba cambiando, había temas sanitarios que nos hacían cambiar prácticas de cómo se hacían las cosas. Esto es más de eso, es cómo a partir de esa nueva constitución en que va a haber un nuevo estatus de protección especial, como seres especiales a los animales, cómo los vamos a tratar, cómo vamos a hacer la protección animal, cómo vamos a hacer la experimentación o la investigación con animales, cómo los vamos a tratar en el tema de los animales deportivos, cómo se va a hacer. Y si eso va tendiendo a que sean tratados cada vez mejores, mejor como sociedad. Y quizás eso llegue a abolir ciertas actividades, pero no va a ser ni siquiera en 5 años, yo creo que ni siquiera en 10, pero hay cosas que se van dejando, entonces yo creo que hay que perderle el temor y verlo incluso en términos de médicos veterinarios, verlo como una oportunidad de trabajo. ¿Cuánto trabajo ha traído para los médicos veterinarios el hecho de los decretos de transporte animal, por ejemplo? Hay muchos veterinarios que han empezado a trabajar en esos temas, como capacitadores, como monitores, el tema de la ley de la carne, ¿cuánta fuerza de trabajo implicó eso? Entonces, más que asustarnos, hay que ver lo positivo y decir, bueno, los tiempos son estos, tenemos que adecuar nuestro quehacer profesional a eso. Efectivamente, faltó una cosa ahí, ¿eh? A mí me faltó una cosa ahí. Cuando hablamos de qué implica, también habría que asociar esto con la normativa de bioética. El artículo 2 de la bioética probablemente también va a tener algunas implicancias en cómo funcionan los comités, en cómo funcionan las actividades con investigación, probablemente que van a incorporar algunas dimensiones de esto. Lo podemos dejar para otro momento. Pero, sobre la pregunta que hice al principio, quería hacerte una segunda pregunta, y después Ariadna. ¿Qué podemos esperar para? Ahí está el artículo, si quieren lo leo. Así muy rápido, el artículo 28 dice, la ciencia y tecnologías, principios de la bioética, ¿sí? Principios de la bioética se llama el artículo. La ciencia y tecnología, sus aplicaciones y procesos investigativos, deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, a la sintiencia de los animales, aparece de nuevo, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados en Chile, por Chile, y que se encuentren vigentes. O sea, también habría ahí un elemento adicional a toda esta conversación, que no le quería dejar pasar, así que lo menciono. Pero vuelvo a mi pregunta, Jessica. ¿Qué podemos esperar? Y subtítulo, no, pero quiero terminar contigo primero. Subtítulo. ¿Qué podemos esperar para el médica veterinario? ¿Qué crees tú que sí? Bueno, algo dijiste, pero... Yo espero nuevos desarrollos, o sea, se nos abren nuevos áreas del quehacer, y encuentro que eso es fantástico, o sea, va a haber más trabajo, no menos trabajo para los médicos veterinarios. Lo que pasa es que hay que actualizarse, hay que abrirse a nuevas disciplinas y no empezar, sobre todo, quizás colegas que llevan más tiempo ejerciendo, los que siempre, y perdón, yo tiendo también, lo reconozco, a caricaturizar lo que no es mío. El veterinario que está en el campo y que dice, claro, la vaca no la voy. No, o sea, hay que entre todos, y tenemos, así como hablamos de la interdisciplinariedad, también tenemos que ser interdisciplinarios nosotros porque nos dedicamos a ámbitos muy distintos muchas veces y conversar más entre nosotros, y también la intergeneración. Nosotros los médicos, iba a decir los más jóvenes, pero todavía nosotros nos encontramos con nuestros profesores, por ejemplo. Aprovecho de mandar un cariñoso saludo a la familia del doctor Fernando Núñez, que falleció ayer antes de ayer y que fue nuestro profesor. Profesores de esa época que uno conversa con ellos y hay algunos que ya han entendido estos nuevos conceptos y uno aprende mucho cuando los escucha a ellos de cómo lo enfocan.
y los médicos veterinarios jóvenes o los estudiantes ya están así, o sea, vienen con ese chip incorporado, y entonces estamos evolucionando, como evolucionamos en tantas otras etapas de la historia, y va a haber más trabajo, creo yo. Así que yo lo veo con ojos muy positivos. A mí no me gusta ser tan positivo. También quiero ser crítico porque creo que es parte de hacer una reflexión sobre el tema. Y en ese punto voy a ir con Mariana. ¿Qué podemos esperar, pero también qué desafíos crees tú que van a surgir a partir de esto? ¿Qué cosas son dificultosas probablemente que hay que mirar con detención? Yo creo que hay un desafío súper claro que una de las cosas que se perdió en esta discusión, y que a mí particularmente me dolió harto, fue un órgano. La existencia de un órgano, un servicio público especializado en bienestar animal, en el cuidado de los animales. Entonces, peleamos harto para eso, nos faltaron re pocos votos, entonces, y yo creo que la razón principal que teníamos para apoyar eso era, aunque en un principio siempre dijimos como, puede que pase, puede que no, y después cuando cachamos que había cantidad de votos para aprobarla, fue ok, pero bueno, finalmente no se aprobó. El tema es que eso habría solucionado un problema súper claro, que es que hoy día hay una falta de coordinación y una falta de voluntad de todos los órganos que tienen algún tipo de incidencia respecto de los animales. Aquí, obviamente, nosotros como CDA tenemos, por ejemplo, hay una deficiencia legislativa súper grave que nos ha dejado en una situación en la que no podemos funcionar realmente como nos gustaría, pero sí hay un desconocimiento y falta de coordinación entre órganos. Entonces, ese es un desafío. Yo creo tratar de buscar a través del legislador la existencia de un órgano, que a lo mejor no es un órgano a nivel constitucional, pero sí se puede crear a nivel de ley común. Entonces, ese es un desafío, claro. ¿Ya? ¿Qué esperar? Esperar primero, no voy a esperar cambios prontos, o sea, cambios ahora, en el próximo año, porque obviamente los cambios de la Constitución son siempre graduales. Me imagino que va a haber normas transitorias de cómo se va a ir aplicando, o sea, cómo se van a ir implementando ciertas normativas, ¿verdad? Y como dijo Jessica en algún momento, lamentablemente la última prioridad son los animales. Entonces, pero sí espero que esta pequeña semilla o como indicio de que los animales importan, solamente sigo aumentando a nivel social. Y eso se manifieste en a lo mejor poder ir sacando proyectos de ley, que se manifieste en cómo la sociedad empieza a tratar a los otros animales, y también en el hecho de que empecemos a ver no típicamente solamente a los animales de compañía como los animales que son como merecedores como de buen trato, sino que también a otros animales que inciden en otras aristas. Animales de producción que el ciudadano a pie no la tiene en su radar mental. Entonces, yo creo que eso es lo que quiero esperar. No prontamente, pero sí quiero que esto, o sea, espero que esto sea un indicio de que la relación en general con los otros animales, los otros animales me refiero a todos los animales, cambie. Como lo de las trampas, por ejemplo. Hoy día, yo creo que no se cuestiona nada el tema de los ratones que estén en trampas, que mueran ahí pegados. Claro, sino que es como, oye, pero los ratones son asquerosos. Y ese es como el concepto. Pero no, todos los animales son merecedores de consideración moral. Sí. Sí, yo concuerdo con eso, y concuerdo sobre todo con que el desafío, porque aquí yo lo quiero plantear como cuál es el desafío, implica, primero, por un lado tenemos un cambio de cultura que ya se está manifestando. Ustedes lo han manifestado muy bien, tanto en los ciudadanos como en algunas organizaciones, pero todavía falta articularlo mejor con instituciones que resguarden esto, que se hagan cargo finalmente, instituciones legales, jurídicas, políticas, pero también instituciones sociales. Nuestro lenguaje también tendrá que adaptarse, nuestra forma de pensar. Y esto yo lo digo ya como profe más que como profe de filosofía. Creo que eso también va a significar un cambio en nuestra forma de educar respecto a estas temáticas y respecto a los animales en particular. Hoy día creo que los cursos de ética animal han tenido un éxito precisamente porque quieren reflejar un poco este cambio que ya se está viviendo a nivel social. Paso el dato que también estoy preparando un curso de ética animal. Pero creo que es súper bueno tener
ese cambio y estos cambios que son paulatinos, pero que se van a ir dando finalmente, y que no hay forma de detenerlos tampoco. O sea, uno puede mantenerse en un conservadurismo que finalmente termina siendo dañino, pero el mundo nos va diciendo otra cosa y la realidad nos va diciendo otra cosa. Entonces, abrir espacios ya de discusión significa mucho también para lo que podemos esperar en general en torno a los animales. Estamos justo en el tiempo, por lo que veo. Completamos ahí justo una hora de sesión. Nada, quiero agradecer nuevamente a Ariadna, a Jessica, a todos ustedes por estar aquí hoy día. Y me siento súper honrado por poder compartir este ratito de temas que son fascinantes. Mujeres. Pero podemos responder algunas preguntas que Claro. Sí, por supuesto, que ahora empezamos realmente la mesa redonda, la dinámica. Así que, sí, efectivamente, bueno, le damos las gracias por la exposición a cada uno, ¿ya? Y ahora vamos a proceder vamos a tomar dos partes en el fondo, ya seguramente también aquí en los asistentes hay muchas preguntas también pero vamos a leer primero las que ya nos formularon a través del chat, que es, por ejemplo, ¿Puedes correr esta hora para allá? Para que se vea mejor. sí, se puede. No sé si... Vamos a aprovechar vamos a ir hacia el principio, ya, y vamos a partir con Dana, que manifiesta que me queda la duda respecto a la mención de posibles interpretaciones de los artículos aprobados referente a la categorización de los animales, apelando al artículo 19 del Código Civil, el cual establece que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Me encanta esta pregunta. Quizá. A ver, ¿la puedo responder? Sí, por favor. Ya. A ver, este artículo, no sé si la persona que me está preguntando a lo mejor tiene un tipo de conocimiento jurídico, y imagino que sí. Pero efectivamente, aquí tendríamos que aplicar lo que dice el 19 del Código Civil. ¿El sentido de la ley es claro? O sea, yo me pregunto realmente, ¿es claro el sentido del artículo 23? Yo creo que no. Entonces, cuando hablamos de sujetos de especial protección y digo, chuta, ¿tengo una figura similar en el sistema jurídico chileno actual? No, no la tengo. ¿Puedo recurrir a otras legislaciones? A lo mejor las puedo mirar. Y si miro, por ejemplo, a Colombia, veo que tienen una figura de sujeto de especial protección, pero que está solamente categorizada para humanos, con ciertas características. Entonces, ¿podría yo ocupar esa interpretación? No, no puedo hacerlo. Entonces, si no tengo eso y no tengo claro realmente cuál es el sentido, obviamente corresponde que lo interprete quien efectivamente va a tener que aplicar esa norma. Y eso es, por una parte, el legislador cuando tenga que modificar legislación, y también los tribunales cuando tengan que resolver ciertos casos aplicando este artículo. Y esa aplicación, yo diría que cuando el juez diga, chuta, tengo un caso de maltrato animal, los animales son sujetos de especial protección, ¿cómo hago el nexo? ¿Cuál es el nexo ahí? ¿Cómo relaciono una cosa con otra? Entonces, voy a tener que hacer una construcción jurídica de ese concepto. ¿Qué implica? ¿Qué criterios tiene que cumplir un animal? ¿O qué criterios? ¿Cuál es la definición de sujeto de especial protección? Entonces, eso es lo que no está claro. Si hoy día la Constitución me dijera sujeto de especial protección se define como aquel individuo que es sujeto de derecho, que es titular, ok, ahí no queda ninguna duda, pero hoy día no está claro. Entonces, lamentablemente, ese artículo sí se aplica muchísimo, yo lo aplico muchísimo en contratos, pero no, acá yo creo que no es el caso. Ahora, yo quisiera hacer una precisión nomás, como para que evitemos asustarnos de sobremanera. Hay un término que se llama hermenéutica, quizás lo han escuchado ustedes. La hermenéutica, que vendría a ser como el arte de la interpretación, literalmente, el arte de Hermes. Hermes era el que bajaba a dar los mensajes de los dioses al humano y había que interpretarlo porque no decía las cosas muy claras. La hermenéutica surge precisamente en un derecho y surge como el arte de la interpretación de la ley.
Entonces, esto es una práctica bien común en legislación. No es que esté todo al arbitrio de lo que uno quiera, por supuesto que no. Hay reglas también, y hay que representar un espíritu, como se dice. Pero tampoco es tan nuevo esto de interpretar la ley y de aplicarla, así que no estamos tampoco hablando de extraterrestres. Por eso va a importar cómo se discutió en la convención, por ejemplo. ¿Cuál fue el sentido que los constituyentes quisieron darle a esto? Entonces, claro, no es que el juez vaya, como decía Francisco, no es que el juez quiera decir como, uy, se me ocurre esto. No, va a tener que recurrir a toda la discusión constitucional, va a tener que ver qué es lo que existe actualmente en la legislación, qué es lo que tengo a la mano, etcétera. Entonces, así se hace. Perfecto. Vamos a continuar entonces con el próximo comentario o pregunta. Don Claudio Ternicier nos hace la siguiente consulta. Quisiera pedirle su opinión sobre la alternativa de mejorar la legislación o el reglamento de la ley para poner condiciones que debieran cumplir las personas que adoptan una mascota, como ocurre en algunos países desarrollados. Condiciones psicológicas, conocimientos de las normas y solvencia económica. ¿Cuál sería su opinión ante eso? Gracias, Claudio, por la pregunta. Hace poquito día estuvimos conversando, así que la siento una pregunta muy cercana. Yo creo que podría ser de las cosas que eventualmente se haga no sé, yo no soy abogado, soy un instrumento jurídico, no sé si estoy diciendo la categoría que debiera corresponder, pero creo que cabe dentro de las cosas que se puede ir legislando al respecto o generando algún tipo de reglamento, porque tiene que ver con la tenencia responsable, para lo cual ya contamos con una ley, y si se hiciera solo para quienes adoptan una mascota, quizás ahí uno los estaría tratando distinto. Yo creo que debería existir alguna normativa quizás un poquito más precisa a partir de la ley de tenencia responsable o de una ley mejorada respecto a las condiciones con que uno deba cumplir. Respecto a, por ejemplo, requisitos psicológicos, yo lo podría encontrar bastante bueno, pero creo que es difícil de implementar. Es difícil pensar en que se pudiera adoptar eso de un punto de vista normativo. Pero sí quizás hay ciertas cosas que uno podría exigir. Por ejemplo, si yo tuviera el poder, pensaría que no debería adoptar una mascota a alguien que tenga antecedentes de maltrato intrafamiliar, porque sabemos que están asociadas, o en el registro de agresiones sexuales, porque también sabemos que ocurren ese tipo de cosas. Entonces, yo esperaría que eso se abordara, para tener personas que sean más aptas, porque le vamos a estar dando una consideración distinta al perro guardián que se dejaba antes en el jardín nomás, no, ya entra en este pacto social. Entonces creo que se podría avanzar en eso. ¿Qué tan fácil es implementar algo así? Me imagino que es un queso legislativo jurídico, pero creo que algo se puede avanzar. O sea, de hecho, los que alguna vez hemos adoptado una mascota de alguna fundación o personas que la tienen, a mí me ha tocado hacer unos largos formularios, pero claro, dependen de quién está dando en adopción. Me acuerdo que a mí me preguntaron en dos casos de adopción que tengo, de los perritos que tengo ahora, si mi casa era propia o arrendada. Y yo decía, me van a decir, ¿qué te importa? Pero yo quería adoptar a esos perros. Obviamente yo pensaría, si es arrendada y me voy a otra casa, me llevo a mis perros, lógico, pero a esta persona que los daba en adopción lo consideraba uno de los criterios para priorizar a los adoptantes. Entonces, seguramente sería bueno tener algún instrumento que emparejara un poco la cancha en ese sentido, porque esto era una persona que recogía perros y que se encargaba de colocarlos, y ese era su criterio. Entonces tendría sentido hacer algo que fuera más homogéneo, y creo que en ese aspecto las características psicológicas son importantes sin duda. ¿Cómo se pudiera implementar algo así? Creo que es difícil. Yo tengo una pregunta sobre eso, Jessica. Desde la ignorancia, pero como con una intuición, ¿no? Que dice relación con la libertad de las personas, básicamente.
sea, aquí la temática de fondo es que uno tendría que tener mucho cuidado con no interferir en las libertades personales, o, por ejemplo, no solicitar datos sensibles. Ahí Ariadna es la que tendrá la mejor opinión sobre eso. Es decir, claro, pedir un perfil psicológico podría estar incluso contra la ley. Pedir que, no sé, Es que yo creo que Por hay eso está la ley. Por eso está en esta ley. claro, pero ¿cómo hacemos que esa ley con derechos individuales de las personas? Es que depende, porque si tú piensas en la adopción de un niño, por supuesto que te piden un montón de cosas de tu perfil económico, estatus marital, qué sé yo, y psicológico. Entonces, si tú empiezas a darle una mayor consideración a animales que van a ser de compañía, quizás no vas a llegar precisamente a eso. Yo sé que Ariadna quiere hablar, pero Sí. Antes de eso, Buena pregunta, Claudia. súper buena pregunta, porque da lugar para muchas conversaciones. También había una mano ahí. Para muchas discusiones como bien finas. Vuelvo a Química, me voy a apoyar en Química, ¿de acuerdo? Química es una distinción que es súper interesante. Dice, bueno, tenemos por un lado derechos humanos que valen para todos, en todo contexto y en todo lugar. Pero, adicionalmente, tenemos derechos de ciudadanía. Entonces, el ejemplo que él pone, que me parece muy sugerente, llega un avión a Chile, y en ese avión viene chileno y no chileno. Desde el punto de vista de los derechos humanos, bueno, todos los que van en el avión tienen derechos básicos, ¿cierto? No van a ser maltratados, no van a ser torturados, no se van a vender como esclavos, así. Pero también existen diferencias. Algunos van a tener ciertos derechos como chilenos, otros no. Por ejemplo, quienes se bajen del avión y no sean chilenos no van a poder votar. Entonces, ahí se establecen como derechos de membresía o de ciudadanía. La tesis de Química es que también podríamos aplicar esto a los animales, pero tampoco a todos, sino que a ciertos animales. Es decir, mascotas tendrían la prioridad probablemente, los animales más cercanos a nosotros tendrían la prioridad para tener algunos de estos derechos. Y ahí entonces la discusión, volvemos al punto, estaríamos igualando a un bebé humano que es adoptado por una familia versus un animal que hasta ahora es un sujeto de especial protección, para dar un poco esta discusión. Entonces ahí yo quería marcar el acento. Es polémico, es puramente polémico lo que yo estoy haciendo, pero... Yo no quiero monopolizar y estoy segura que Ariadna tiene harto que decir. Yo simplemente pienso que en lo que hay que fijarse es en el derecho del animal a una vida libre de maltrato. Y si tú piensas que hay características de algunas personas que podrían predisponer al maltrato, habría que fijarse en eso. Perdón, si es que también alguien de aquí del presencial, para seguir con la idea, ¿quiere manifestar, hacer algún comentario? Para hacerlo. Solamente quería comentar con respecto a la pregunta de Claudia Penicilli, lo que comentó Jessica. En las terapias asistidas con animales, hace muchos años atrás, se ha investigado en las encuestas, ¿no es cierto?, la asociación que existe entre la violencia doméstica y el trato hacia los animales. También con el tema de la violencia sexual, ¿no es cierto?, hacia animales y hacia personas. Entonces, una de las herramientas que se utilizan en el caso de los fiscalizadores de humanos en violencia doméstica es evaluar las actitudes de las personas dentro de la casa hacia los animales, como indicador para poder captar que, por ejemplo, la mujer de esa casa pudiera estar siendo violentada, o podría haber, por ejemplo, violencia sexual hacia los niños, 64% de correlación. O sea, es importante el valor. Entonces, creo que a pesar de que los factores psicológicos puedan ser difíciles de medir, pueden ser un indicador súper importante para proteger no solo a los animales que están ahí, sino también a los otros que podrían estar siendo maltratados. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver si partamos contigo. Para la ciudadanía común, con un lenguaje más ciudadano, ¿cómo se daría un ejemplo de la Constitución actual en tenencia responsable en la nueva propuesta a lo que vendría en el futuro? Como un ejemplo para decir, esto sería el cambio. Yo creo que esa pregunta la puedo conectar con lo que dijo Francisco hace un rato. El hecho de que, por ejemplo, bajo la legislación actual,
bajo la Constitución actual, que la única posibilidad quizás de meter a los animales es el 1998, que habla del derecho al medio ambiente, entender a los animales dentro del medio ambiente, pero ya se ha dicho que no, que los animales no están ahí. Bajo esa Constitución y bajo la legislación actual, pareciera ser que los animales no pueden ser una limitación, no pueden ser limitantes de derechos fundamentales. Yo sé que esta es una idea que no es tan fácil de entender, pero hoy día, cuando hablamos de una discusión constitucional, en la discusión constitucional, que es como la que lleva el TC, ¿cierto? Que es básicamente como la de cómo normas que están en la Constitución chocan entre sí, el TC únicamente, por cosas formales, puede entrar a ponderar normas de rango constitucional. Entonces, si hoy día entra una libertad humana que sí tiene cabida en la Constitución, por ejemplo, no sé, derecho a desarrollar una actividad económica, por ejemplo, sí tiene rango constitucional, versus los animales, que no tienen nada de rango constitucional, lamentablemente en esa discusión constitucional los animales no tienen ni una cabida y simplemente esa discusión la gana el humano. O sea, eso es lo que voy a tratar de decirlo de alguna manera. Entonces, hoy día los animales, como no pueden ser una limitante de derechos fundamentales, vuelvo a la pregunta de Francisco, ¿podríamos hoy día establecer a través de este tipo de normas ciertas limitantes a libertades humanas, por ejemplo, por ejemplo, protección de datos personales, ese tipo de cosas? Pareciera ser que no. O sea, sí hay casos en la legislación que yo considero, no, acá igual puede haber. Por ejemplo, quizás el 291 bis, sí, puede ser una limitación, ¿cierto? Que se puede desarrollar actividad económica mientras la medida que tú no generes maltrato animal, ¿verdad? Pero si yo llevo esa discusión a un nivel más allá, a nivel legal, pues, ¿gano esa discusión? ¿Los animales la ganan? O sea, ¿podríamos señalar que los animales son una limitante de derechos fundamentales? No, diría no. Entonces, con la Constitución nueva, yo creo que eso sí cambia. Y por eso es tan importante, porque este artículo no es una norma abstracta, no es una norma que es simplemente 5 líneas que dicen una idea bonita, sino que tiene efectos, por ejemplo, en esto, en el hecho de que yo ahora voy a poder tener herramientas más fuertes para poder controlar ciertas actividades o libertades humanas en las cuales antes yo no me podía meter porque los animales no eran limitantes de derechos fundamentales. En cambio, hoy día sí lo son. E incluso, a lo mejor, no son una limitación, sino que tendríamos 2 derechos chocando. Y eso es una idea súper fuerte, porque vas a tener que entrar a utilizar herramientas del derecho para poder ver en una situación concreta cuál de los 2 derechos aplica, o sea, cuál de los 2 derechos terminas aplicando o no. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Bienestar Animal contra Derechos Fundamentales. Es un libro de un profesor que se llama Gabriel Domenech, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Es un libro que es del año 2004 y la verdad es que está desactualizado, porque él no ha sacado una segunda edición. Pero es súper bueno porque él hace un barrido de cómo en Alemania se empezó a limitar libertades humanas una vez que se aprobó la Constitución, la Ley Fundamental Alemana nueva. Y él dice, va libertad por libertad, libertad de empleo, por ejemplo, libertad de ciencia, libertad religiosa, actividad económica, y va viendo una por una y va analizando cada caso que se conoció en el Tribunal Federal Alemán respecto a cómo el juez dijo, no, acá voy a tener que explicar esto y esto otro. Entonces, por ejemplo, el caso de un mono en el que no creo que es, a ver, el órgano administrativo, mi memoria estaba fallando un poco, pero un órgano administrativo similar al CBA, por ejemplo, había denegado una autorización para poder realizar un experimento sobre un primate, porque el fin último del experimento no se condecía con el hecho de causarle un nivel tal de dolor al primate, o sea, no se justificaba ese fin último. Entonces, ese tipo de cosas se van a tener que ir ponderando. Acá, por ejemplo, justifica que yo me entrometa en la protección de datos personales el hecho de que yo quiera asegurarle una buena vida a los animales de compañía. Pareciera ser que sí. Y eso hoy no lo puedo hacer.
pero con la Constitución no, a lo mejor sí. Entonces, es súper interesante Ahora, y es entretenido. me gusta el a lo mejor, porque efectivamente no es automático, y eso No, es bueno no. señalarlo. O sea, esto va a tener que pasar efectivamente por un proceso de muchas partes, Claro. pero ya existe el instrumento y eso implica entonces un camino. Diego. Una duda relacionada a este tema. Bueno, primero que todo, gracias por este tiempo que han tenido para manifestar también los conocimientos. Y una duda que se me genera ahora, ¿cómo sería, pongámonos en un caso hipotético, que se aprueba la nueva Constitución? Porque tendría que articular con las leyes actuales con la nueva Constitución. Entonces, en ese sentido, sin que siquiera se crearan nuevas leyes, ya podría tener como un peso mayor la ley existente producto de estos artículos, como se nombra. Es que ahí tienes dos casos distintos, creo yo. Esto es un análisis muy abstracto, quiero hacer ese disclaimer, por favor, pero hoy día yo creo que te podrías encontrar con dos casos. Uno, con que la legislación cambie y se modifique y se amplíen estándares, o sea, se aumentan estándares de, no sé, producción animal, etc. O también puede ser el caso de que haya leyes que queden derogadas. Por ejemplo, voy al artículo 16 de la 20.380, cuando se habla de que quedan fuera de la ley actividades, ¿cierto?, relacionadas, por ejemplo, corridas, vacas, ¿cierto?, ese tipo de actividades. ¿Puede ser que con el artículo 9 eso quede derogado? Es probable que sí. Y ahí no habría una modificación. ¿Sí? Entonces, no sé si eso va un poco a tu pregunta. Sí, es que en el fondo, pensando como en el país del próximo año, por ejemplo, si que se aprueba la Constitución, y hay casos de maltrato animal, por ejemplo, un caso cotidiano de un perro comunitario que exponía y ocurre esta situación. ¿Cómo va a ser analizado desde el punto de vista jurídico esta ley que ya está con una nueva Constitución? Eso es bueno porque el artículo actual, el 23, dice que, perdón, el artículo que se aprobó en la Constitución, dice que el Estado protegerá a los animales, o sea, el Estado asume un rol de deber, ya no solamente el rol que tenía antes de, ok, cuando me importe esto me voy a preocupar, sino que ahora tiene una obligación de. ¿Quién es el Estado? O sea, básicamente tenemos los poderes del Estado y uno de esos poderes del Estado es el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un cambio en el Código Penal, sí va a cambiar la forma, perdón, la forma en que el juez que falle sobre ese caso va a tener que resolver el caso, creo yo. Por ejemplo, hay una chica de la Universidad del Paraíso, si mal no recuerdo, que hizo su tesis hace poquito de pregrado analizando todos los fallos de maltrato animal de los últimos 5 años. Y llegó a una conclusión súper triste, que de 50 fallos, solamente en 2 los jueces habían hecho un análisis detallado de derecho animal. En todo el resto de los fallos lo habían simplemente dicho, se aplica el 291 bis y chao, pero no había una construcción de caso. Yo creo que eso cambiaría. No te digo que a lo mejor las penas cambien, ¿sí?, el próximo año, pero sí, cómo se va a ir construyendo, va a empezar de a poco. ¿Sí? Igual es importante eso, yo creo que es manifestarlo pensando en el círculo como de profesionales, porque también participo en algunas comisiones de acá del Colegio Médico, porque de repente lo exponemos como la Constitución es un escrito nuevo, que en el fondo vamos a tener que crear leyes para que se articulen, pero tampoco hay que olvidar que hay leyes para atrás que en el fondo probablemente se van a interpretar distinto, lo que decías que también probablemente se pueden derogar. Será como que tampoco de repente, pensando en lo alarmista, que como que se va a desarmar Chile y construir todo de nuevo, en el fondo igual va a haber algo que vamos a tener. Sí, claro, o sea, es que, por ejemplo, si la 20.380 sigue igual, supongamos, durante los próximos 5 años, cuando un caso, o haya algún problema sobre un caso particular, supongamos rodeo, o estoy hablando así como de entrada nomás, pero si un caso así llega al TC o al órgano que haga el control de constitucionalidad, va a ver que esta ley no cambió, pero ya no solamente la va a aplicar como una ley solita, sino que va a decir, ahora también tengo un mandato constitucional, entonces se suman esas cosas. Entonces eso cambia. La ley a lo mejor no cambió, pero tienes un mandato diferente sobre eso. Efectivamente, el Estado debe proteger y reconocer. Deber estatal, uno de los pilares de la campaña animal en la Constitución. Es importante el deber, un concepto ético. Muy fuerte. ¿No han tenido una pregunta de eso?
Entonces, Beatriz. Beatriz, Pero por la mano, porque yo estaba antes. me acabo de decir que estaba. Ah, ya. Estoy respetando. Sí, es que sabes que hace rato que me está dando vuelta mi idea sobre, bueno, yo soy fan de este reconocimiento, ¿ya? O sea, siempre me pareció súper interesante y súper importante que la Constitución haga este reconocimiento. Pero lo que más me gustaría es que la sociedad hiciera este reconocimiento. Porque si no, nos llenamos de leyes que finalmente no tienen ningún sentido. Realmente, y lo que me preocupa es que aún nosotros no tenemos, creo yo, suficiente información para saber qué tanto la comunidad está involucrada con los temas animales, qué importancia le da, porque tampoco hemos hecho como mediciones, de repente yo me llevo sorpresa, y personas con muy buena formación no conocen, por ejemplo, cómo son los sistemas productivos, no se lo preguntan, entonces no tienen una opinión al respecto, no reclaman nada al respecto. Entonces, creo que es muy importante esto, sobre todo porque se está discutiendo. Yo espero que se apruebe, pero de todas maneras ya se está discutiendo, ya se está haciendo la reflexión, y eso creo que ya tiene un punto positivo, porque no sacamos nada, insisto, en que se imponga algo por ley que no tenga sentido para las personas. ¿Me permite hacer una apreciación? ¿No? Porque yo sé que a lo mejor ustedes quieren decir algo. Yo diría que el primer paso para que eso se logre a nivel ciudadano, porque tú te preocupas por la ciudadanía, es que ampliemos nuestra mirada de lo que significa animal. Porque hoy día, para la gente de a pie como yo, en este caso vengo a representar a la gente de a pie, yo te diría que animal significa animal de compañía o mascota. De hecho, cuando hicimos el conversatorio anterior, Jessica se reía porque el afiche con lo que nos promocionamos tenía puros animales domésticos. Esto era o los perros, gatos y probablemente una cabra y una oveja, no sé qué era, una vaca. Serían como los más cercanos. Entonces, la cuestión es esa. Primero, habría que ampliar nuestra visión de lo que significa animal. Al punto, yo voy más allá todavía, al punto en que también reconocernos a nosotros como animales. El gran problema que hemos tenido como humanidad es que hemos ido distanciándonos de esa animalidad, que nos hace compartir finalmente un mundo con otros seres animales no humanos. Entonces, ahí habría una cuestión que mejorar, que los animales no son solamente las mascotas que están en la casa. Hay una anécdota muy buena de Peter Singer, siempre la cuento en clase. Peter Singer lo pone en su libro de liberación animal. Dice que fue a la casa de una señora que estaba muy interesada en el libro que le estaba escribiendo. Claro, y la señora le decía, oye, qué bueno, usted está escribiendo un libro sobre animales, mire, yo tengo tantas mascotas aquí en la casa, le mostraba los perritos y los gatos, pero lo hacía mientras se comía un sándwich de pavo. Entonces, Peter Singer dice, bueno, yo no hago un libro para las mascotas, yo hago un libro para liberar a los animales, que en el fondo se refiere a una cuestión mucho más grande. Entonces creo que ahí hay un punto por donde podríamos partir. Educar sobre qué significa animal y qué significa que nosotros seamos animales. Por eso el punto este de la educación es fundamental, o sea, no somos capaces de educar. Desde todas las áreas que se puedan, desde el derecho, desde la medicina veterinaria, de la filosofía, porque ahí hay un desafío importante. No, en realidad un comentario en relación a lo que se preguntaba anteriormente, y nosotros disponemos un montón de leyes que no se cumplen en la cabalidad, pero no porque la gente no las cumpla, simplemente porque no existió la implementación técnica para poder aplicarlas, básicamente. Yo recuerdo en la ley de carne, se decía que los animales después de tantas horas de transporte tenían que llegar a un lugar, descansar por tantas horas y después continuar, y eso nunca pasó, o sea, y si pasó, pasó un par de veces. Entonces, yo también quisiera guardar un poco las proporciones de todo esto y de estas caricaturizaciones, como se explica, Jessica, que se hacen a través, porque en el fondo esto existe desde hace mucho rato, y yo creo que incluso con constitución nueva y leyes nuevas, los animales se van a seguir utilizando por un buen rato más. Al menos yo creo que ninguno de los que está aquí sentado en esta sala vamos a hacer
vamos a poder presenciar el día en que los animales se dejen de utilizar en las actividades humanas. Son 11.000 años de historia que tiene, qué sé yo, no sé, pues, la relación del perro con el hombre, por ejemplo, etc. Eso por una parte, pero lo otro también es como aterrizar un poco a estas aprensiones que hay dentro del mismo colegio médico veterinario, que tiene que ver con un poco lo que dijiste tú, Mariana, en un momento. Yo tengo mi opinión personal, y mi opinión personal es pero hay una opinión que es del colegio, o sea, hay una representación que es más completa, que es de distintas áreas, y que, bueno, finalmente somos colegio, no soy Ronald, no es Jessica, no es... Y desde ahí es donde yo digo también, tenemos que aprender a escucharnos, ¿no? O sea, nosotros no venimos a imponer una ideología nueva, algo que se nos ocurrió a nosotros de un momento para otro. Tenemos que hacer también respuesta de qué es lo que está pasando en la sociedad, porque el colegio está inmerso dentro de la sociedad. Y tenemos que dar respuesta a esas cuestiones, a esas preguntas que hace la sociedad. Entonces, creo que no hay que asustarse tanto con que esto sea reconocido así, porque creo que, y lo dijo muy bien Jessica hace un rato atrás también, aunque no se haga en lo legislativo, en lo jurídico, la sociedad nos va a empujar. Oye, yo no estoy segura si se está escuchando, si escuchan lo que nosotros decimos desde acá. Pues, Sí, a ver, pero bueno, porque vamos a... hay comentarios nuevos, capaz que quizás no se entendieron. Sí, es que seguramente lo más probable es que sea en el... Y sigue bien. No, sí, lo más probable es que vayan en relación a lo que se está hablando. ¿Ya? De hecho, claro, ¿se escucha bien? ¿Eh? Ya, en todo caso, como para seguir aquí. Yo creo que tenemos que cerrar un poco, ¿no? Sí, mira, vamos a elegir un par de comentarios en realidad. A ver, Paulina nos dice, hola, esta inclusión animal en la Constitución debería generar un cambio en las mejoras de fiscalización de las industrias que utilizan a los animales para consumo. Hace mucho tiempo vi un documental de Canal 13 como una empresa mantenía cerditas en espacios de locura, sin poder moverse y la mirada perdida. ¿Esas situaciones podrían cambiar al reconocer a los animales como seres sintientes? ¿Y qué tan obligados estarían estas empresas a mejorar las condiciones? Saludos y gracias por abrir el conversatorio a la comunidad. No sé quién quiere hacer alguna observación ahí. Esa para ti. Yo creo que esta pregunta ya tiene un poquito de preámbulo antes cuando hablábamos del deber del Estado. Yo creo que el Estado no solamente el Poder Judicial, sino que también el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo obviamente son estos órganos que están encargados de supervigilar ciertas actividades. En este caso, yo creo que, claro, estaríamos hablando del SAC, por ejemplo. Si es que no lográramos encontrar otro órgano o crear un órgano que pudiera preocuparse del bienestar animal en sí mismo. Pero sí, yo creo que la fiscalización necesariamente tiene que mejorar. O sea, sí o sí es un tema que se va a ver afectado por esto. Y yo creo que cuando dice que están obligados también estas empresas a mejorar las condiciones, yo creo que hoy día la sociedad en general, el mercado, tiene dos opciones. O sea, sí o sí tiene que habituarse a los cambios. Pero esa habituación a los cambios sucede ya sea porque asume cierta empatía respecto de los cambios que se están haciendo o porque lo asume como un riesgo regulatorio parte de su actividad empresarial. En cualquier caso, en ambos debería llegar al mismo resultado. Entonces, para todos los efectos, yo creo que hay un tema que tenemos que trabajar, claro, desde el mundo de la educación, pero también quizás las entidades o los reguladores que están encargados de ir vigilando cuáles son las políticas empresariales de, por ejemplo, la CMF, que es un órgano que me toca trabajar harto, tenga que empezar a vigilar cuáles son los criterios, cuál es la política corporativa respecto a ciertas temáticas. Por ejemplo, ahora se están incorporando los criterios ESG, que son, que sí o sí las sociedades que están fiscalizadas tienen que incorporar criterios relacionados al medio ambiente. Claro, ahí uno dice, chuta, ¿están los animales dentro del medio ambiente? No, no sé. Pero eso puede ir cambiando a nivel regulatorio, y no solamente a un nivel de, como decías, de bienestar animal, sino que también a un nivel de cómo
se permite a las empresas funcionar dentro de un contexto de cambio climático, de bienestar animal, etc. Eso. Beatriz, ¿algún...? Sí, es comentario? que la pregunta que hace Paulina está bien interesante, porque hay un aspecto que tiene que ver con la fiscalización de la legislación que actualmente que tenemos, que es débil, sobre todo a nivel de granja, pero también ella pregunta sobre un tipo de sistema productivo en que hay jaulas, y eso no está prohibido en Chile. Nosotros no tenemos prohibición de jaulas. Ahora, si estos cambios van a empujar a que empecemos a eliminar las jaulas, lo desconozco. Es probable que paulatinamente eso ocurra, pero tal vez más por presión de la sociedad que por cambios impuestos en la Constitución. O sea, en la Constitución no dice nada de jaula, se puntualmente, pero posiblemente de a poco ya una sociedad más informada vaya pidiendo otras cosas. Okay. Ahí para complementar lo que dice la Beatriz, como se está hablando, lo que se está hablando es de los sistemas de jaulas parideras, entiendo yo. Sí. Y eso también empezó a pasar en Europa hace tiempo, y claro, si nosotros tenemos una constitución que dice que los animales tienen derecho a una vida libre de maltrato, ¿así es? Sí. Ya existe suficiente evidencia publicada de lo mal que hace ese sistema. Y eso existe en parte porque en Europa hubo mucha preocupación por esto, se hizo investigación y se prohibieron finalmente las jaulas, y esto no pasó de un año para otro. Pasó paulatinamente mientras se acumulaba esta evidencia científica y se dijo en tal año se va a prohibir. Y entonces hay tiempo para cambiar eso. Okay. Probablemente aquí la gracia es que ya la evidencia está, entonces quizás sucedería un poquito más rápido, pero no sucedería de un día para otro. Igual porque implica, también hay una actividad económica detrás en que hay que adecuar esto, pero yo me acuerdo, lo hemos conversado cuando han venido aquí personas de Estados Unidos, de Europa, a dar charlas sobre lo mal que les hacen las jaulas parideras a la cerda en términos de bienestar animal, pero también de producción. También hay indicadores productivos que mejoran, no todos, pero hay algunos que entonces se puede conciliar, como los huevos de gallina feliz que ahora son tan... entonces, eventualmente yo creo que esto también va a pasar por presión del consumidor, que no está tan informado como para saber de esto. Pero tenemos ya la evidencia que indica que es un sistema que es muy malo en términos de bienestar. Entonces, con un respaldo constitucional y con una buena fiscalización, se podría empezar a cambiar esto quizás de manera un poco más rápida que lo que pasó en Europa cuando todavía no tenían toda la evidencia. Perfecto. En todo caso, en términos prácticos y en virtud de la hora, yo dejaría 3 preguntas más, 2 o una, ya una, perfecto. Porque en realidad ya están. No sé si de todas maneras alguien de acá. Ahí sí. Pero, mira, Sí, no, es que están varios, también se están despidiendo. Ya, a ver, vamos a tomar la última, al azar en realidad. Ahí tengo una de Natalia, con esta vamos a cerrar. Una pregunta, ¿Colmevet ha sido consultado durante la creación de la Constitución con respecto a derechos animales? Contesta Beatriz. O sea, nosotros hemos participado haciendo propuestas, hicimos una propuesta, entregamos una propuesta, pero acá no es un tema de que te consulten, sino que nosotros tenemos, o sea, a nadie le consultan, sino que la ciudadanía tiene que tener una actitud proactiva. Y nosotros ocupamos 2 espacios, uno en que hubo una oportunidad de dejar una inquietud, que eran 10 minutos, una exposición de 10 minutos, y lo ocupamos, diciendo cuál era nuestra opinión sobre la sentencia animal y que debería ser reconocido, y después nosotros igual entregamos ¿cómo se llama? Una propuesta de reescritura del articulado, que en realidad tiene bastantes cosas de las que, o sea, una de las cosas que nosotros habíamos propuesto, aparte de la sentencia, era que no usamos la palabra derecho porque es como complicada para nosotros, pero sí que tuvieran una vida libre de maltrato. Eso nosotros habíamos considerado que era importante.
porque el maltrato es algo que ya está tipificado. O sea, no consideramos que estuviéramos haciendo una innovación, sino que era más bien un reconocimiento. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Entonces, no hay una no stop con el BET, sino que nosotros tenemos que tener una actitud proactiva, igual que toda la ciudadanía. Sí, algo como para complementar, que de hecho ayer lo estuvimos conversando, que de repente igual se generan ciertos roces por estas situaciones que ocurren, que de repente sale, por ejemplo, Condevet con una postura y a lo mejor no estábamos todos los colegiados como al tanto, pero en el fondo nosotros tenemos que ser proactivos, y no tan solo los colegiados, sino que todos los que estén interesados, y estar antes de que las situaciones ocurran, porque en el fondo esta instancia, así como lo plantearon, los animales por lo general no son la prioridad, entonces cuando haya una instancia hay que aprovecharla, y como las comisiones ya de bienestar animal, por ejemplo, ya llevan trabajando en estos temas, ya tenían una opinión formada, y no fue una opinión tampoco que la tomaron así como a la suerte, pero en el fondo, como las personas que estén interesadas, hacerse parte de las comisiones y hacerse parte también de los trabajos que se están haciendo, porque de repente es fácil también comprar una opinión del diario y uno no tiene idea, y en el fondo después tener la idea, tener la capacidad, pero si no lo materializa en algún tipo de acción, ya sea a nivel local, comunitario, gremial, etcétera, se va a quedar con la idea solamente. Perfecto. Bueno, dada la situación, ya vamos a proceder entonces a terminar la exposición. Damos las gracias. ¿Puedo decir las palabras de cierre? Pero por favor. Yo quiero agradecerles mucho el interés. Veo que yo estaba un poquito triste de que habían tan pocos inscritos presenciales porque me imaginaba algo, pero igual muchas gracias por haber venido los que vinieron presenciales y tuvimos una gran asistencia online, y nuevamente les agradezco a mis colegas como decía Diego, este trabajo se va haciendo en las comisiones y es importante la participación a través de las comisiones nacionales y a través de los consejos regionales. Y ahí es donde se van recogiendo las opiniones y para eso hay que participar. O sea, no es que aquí nosotros digamos, ya vamos a decir que todos los colegiados voten si pensamos que son sintientes o no son sintientes. Es un trabajo proactivo. Y en eso agradecer mucho aquí, creo que todos los que están son parte de alguna comisión nacional. Otros nos reclutaremos. Agradecer por tanta dedicación de los profesionales y también de Ariadna y Francisco que dieron de su tiempo y su energía para estar hoy día. Agradecer a la Comisión Nacional de Bioética Animal que respaldó esta actividad, al Consejo Metropolitano que nos va a agasajar con un cafecito ahora, que hemos estado tanto rato aquí y igual hace algo de frío, así que quiero agradecer al Consejo Regional Metropolitano por habernos facilitado esto. Y gracias, y nos encontraremos en un próximo conversatorio, espero.